6 de la mañana, 31 minutos, y en medio de tanto movimiento en materia legislativa, como les contábamos, la reforma laboral fue aprobada en la plenaria del Senado y así continuará su camino en las próximas horas para ir a la conciliación con la Cámara de Representantes. Por eso vamos de inmediato al análisis de esta iniciativa aprobada. Juan Carlos Mateus, usted tiene un invitado hasta ahora. ¿De quién se trata? Así es, Andrés, y estimados televidentes, hacemos conexión hasta ahora con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la primera inquietud obviamente es, después de 4 días de fuertes debates y votaciones, ¿se logrará la conciliación en la Cámara con puntos aprobados en la plenaria del Senado de la República? Jornada nocturna desde las 7 de la noche, contrato laboral para aprendices del SENA, los recargos dominicales y festivos. Buenos días, ministro. Buenos días, Juan Carlos. Me complace mucho saludarte a ti, saludar a toda la gente de Noticias Caracol y a toda la audiencia, la inmensa audiencia de este importante espacio informativo. Sí, yo creo que la conciliación no va a ser tan difícil, toda vez que lo que se aprobó en el Senado de la República, después de intensas jornadas y de tires y aflojes y de un debate y una discusión democrática, está muy cercano a lo que se venía planteando, lo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Ese además fue una de nuestras peticiones, que lo que tramitara el Senado y lo que aprobara el Senado se aproximara a lo que ya había discutido y debatido y aprobado en la Cámara de Representantes. Sobre todo en relación con asuntos como los que tú mencionas, yo creo que hemos logrado una aproximación importante que va a facilitar la conciliación. Yo aspiro a que a más tardar el día viernes 20 de junio, cuando cierre la legislatura, le hayamos entregado al país una nueva reforma laboral después de 23 años en el que se negaron derechos o se le arrebataron derechos a los trabajadores. Una reforma laboral que incorpora nuevos derechos, que cumple con compromisos internacionales de Colombia, con organismos como la Organización Internacional del Trabajo, y además una reforma que está pensada en clave de derecho y en clave de trabajo digno y decente para los colombianos y colombianas de hoy y los que harán parte de nuestra fuerza laboral en el futuro. Ministro, pasa esa conciliación antes del 20 de junio, como usted lo señala, y de inmediato se resulta la consulta popular a la que usted en varias ocasiones ha calificado como el seguro de vida para el gobierno en esta materia. Sí, el presidente de la República y los ministros, pero sobre todo el presidente, pues examinará las circunstancias una vez se vote la conciliación, porque hasta ese momento no podremos decir que hay una nueva legislación laboral. Hasta ese momento no se puede celebrar el hecho de que existe una reforma laboral progresista y democrática como la que hemos venido reclamando y como la que han venido reclamando los trabajadores de Colombia. Y si eso ocurre, pues el presidente tomará decisiones que yo creo que el país seguramente celebrará en relación con lo que ha venido siendo esta discusión. Lo que sí hay que advertir es que sin consulta popular no estuviésemos dando estas buenas noticias, no estuviésemos dando estas buenas noticias al país con respecto a lo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Sí, el gobierno retiraría entonces esa consulta popular. Ministro, buenos días. Hay una preocupación grande, por supuesto, entre los empresarios, especialmente aquellos que tienen pequeñas empresas y a los que se les va a encarecer esa mano de obra pues de una manera sustancial. Ellos tienen dos preocupaciones. La primera, que haya un aumento en la informalidad laboral, que en este momento está llegando casi al 60% y que es una preocupación grande. Y lo otro es que se había hablado de una transición para ellos, por ejemplo, en el caso de los recargos para los horarios nocturnos y los fines de semana. En ese caso, ¿va a haber algún tipo de proyecto adicional que incentive y que los apoye a ellos para que puedan soportar de alguna manera estos costos adicionales que se vienen? Mire, el país tiene 12 millones de trabajadores formales. De esos, 1.600.000 corresponden al rango de las microempresas, entre 2 y 10 trabajadores que
Una parte de ellos son trabajadores por cuenta propia, o sea, que son trabajadores de sí mismos. Solo a ese segmento podría afectarles en los términos que tú has planteado el incremento de los costos laborales. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que nunca se habló de exoneración de ese segmento para dominicales y festivos. Se habló de exoneración para trabajo nocturno, entre las 7 y las 9 de la noche, tal como quedó aprobado en Senado y en Cámara de Representantes. Pero el problema, digamos, para atender esas circunstancias no está en disminuir las condiciones laborales y en afectar los derechos laborales de los trabajadores de esas unidades empresariales, sino más bien por la vía de apoyar y fortalecer a las microempresas con una política de créditos, de incentivos, de tasas diferenciales, de disminución de los costos de los servicios públicos, de los costos de formalización empresarial, etcétera, etcétera, que nosotros ayer anunciamos irían en un proyecto de ley que vamos a presentar el próximo 20 de julio. Y en todo caso, la Corte Constitucional de Colombia en el año 95, en una sentencia, advirtió que ese tipo de discriminación no es constitucional. No se pueden favorecer unos trabajadores en detrimento de los derechos de otros trabajadores. Así que también esa dificultad encontramos para adoptar excepciones de esa naturaleza. Ministro, ¿el gobierno está haciendo algún cálculo de que mientras se hace esta transición pueda haber algún tipo de disminución o de aumento del desempleo formal como consecuencia de la reforma y que quizá una vez se equilibre esto empiece nuevamente a tener más empleos? ¿Están haciendo algún tipo de cálculo frente a esa posible pérdida de empleos formales? El cálculo que nosotros hemos hecho en el Ministerio del Trabajo es que, por el contrario, esta reforma permitiría la creación de 91.000 nuevos empleos como efectos de la misma, como consecuencia del crecimiento de la economía que se genera a partir de la demanda agregada que se deriva, a su vez, de la mejora de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Es que si la gente gana un poco más, la gente ahorra más y la gente consume más. Eso es lo que está demostrado en el mundo de la economía. El país, por ejemplo, ha presenciado en el gobierno del presidente Gustavo Petro que se ha incrementado el salario de los trabajadores en un 37% el salario mínimo. Y ese incremento no ha significado la disparada de la inflación, que está en el 5.2, y más bien el desempleo ha caído a cifras históricas. El último reporte del DANE indica que estamos en el 8.8% del desempleo y que la economía viene creciendo, va a crecer este año a un 2.7, entre un 2.7 y un 3%, un crecimiento por encima de las economías del continente, de muchas de las economías del continente y de países asiáticos. Así que los indicadores económicos nos están demostrando que mejora de incrementos de los ingresos de los trabajadores, por ejemplo, si tú ganas más, pues tú consumes más o ahorras más, ¿no? Y eso genera un ciclo virtuoso en el desempeño de la economía. Ministro, usted habla de 91.000 empleos que se podrían generar. 91.000. Exacto. Y su antecesora, Gloria Ramírez, decía que esta era una reforma que no estaba hecha para generar empleo. ¿Definitivamente sí se van a generar esos empleos y en qué sectores? Bueno, no me ponga a discutir con la ministra, no sé en qué circunstancias lo habrá dicho ella, pero lo que yo estoy señalando no es una ocurrencia mía, es el resultado de los estudios y de las modelaciones que hemos hecho en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio del Trabajo. Otro tema clave, y lo hemos invitado también para que conversemos sobre la reforma pensional, que estaba previsto entrara en vigor a partir del próximo 1 de julio, pero por este pronunciamiento de la Corte, de alguna manera,
entra en el congelador, si bien sigue vigente, hay que subsanar unos asuntos de trámite en la Cámara de Representantes. ¿Cómo ve usted ese trámite? ¿Usted cree que puede salir adelante sin problemas o se podría eventualmente enredar ese trámite ahí en ese último debate en la Cámara? Esa es otra buena noticia. Lo que ayer decidió la Corte Constitucional en su sala plena es que, la reforma pensional goza de toda constitucionalidad. Así que validó la reforma y lo que tiene que hacer ahora la Cámara de Representantes es terminar, culminar su trámite. Y yo creo que la Cámara, que ha demostrado, digamos, un talante democrático a veces mucho más evidente que en el Senado, va a hacer lo propio y va a permitir que esta nueva legislación en materia pensional goce de toda su integridad y legitimidad legal, de tal suerte que el 1 de julio arranque como está prevista. Entre otras porque nosotros hemos venido avanzando en su reglamentación y en la preparación institucional y financiera para su implementación a partir de esa fecha. Así que también confiamos en que esta semana o a más tardar la próxima, el país tenga la certeza de una nueva ley laboral y de una nueva ley pensional, dos grandes reformas del gobierno del cambio para el país. Ministro, para eso se requiere entonces las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, en este caso de la Cámara, y el 1 de julio, es algo así como 12 o 13 días para lograr ese proceso que se requiere en la plenaria de la Cámara. El 1 de julio lo van a lograr porque ustedes tienen que devolver además todo esto a la Corte Constitucional y allá la Corte pues se va a tomar su tiempo para revisar. ¿El 1 de julio sí será la fecha? Sí, claro, yo creo que sí, yo creo que los tiempos dan. Hay un asunto que se llama la presunción de legalidad mientras la Corte examina, pero en todo caso nosotros estamos avanzando institucionalmente a través de instrumentos que están previstos en la ley, como un comité técnico operativo en el que estamos todos, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, los fondos privados, Colpensiones, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Departamento para la Prosperidad Social. Hemos producido buena parte de la reglamentación, más del 80% de los decretos reglamentarios, y todas las entidades que se encargarán de las pensiones de los colombianos están adelantando las tareas respectivas correspondientes. El pilar solidario para 3 millones de adultos mayores ya está listo, está producido y publicado el decreto para que arranque su primer pago en julio. En fin, todo está listo para arrancar el 1 de julio. Ministro, y yo creo que los tiempos dan para que eso ocurra. Ministro, Para felicidad de los colombianos y colombianas. sí, ministro, ¿usted cómo se imagina ese debate en la Cámara de Representantes? Se lo pregunto, ¿va a ser un debate artículo por artículo? ¿Se va a reabrir el debate sobre el contenido general de la reforma o cómo se lo imagina? Pues no sé, yo aspiro a que lo que haga la Cámara de Representantes es acoger el texto que ya aprobó el Senado, que lo discuta y que vote ese articulado para ahorrarnos una eventual conciliación que demore los tiempos y que ponga en riesgo una reforma que ya está prácticamente, digamos, estructurada para arrancar su implementación. Señor Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, muchas gracias por estos minutos con Noticias Caracol y estas claridades sobre estos dos proyectos ya leyes y en camino a ser leyes de la República, la laboral y la pensional en Colombia. Muchas gracias, señor, y muy buen día. A ustedes muy amables. Buen día.